Hola, bienvenidos a Matemáticas al Infinito. En esta oportunidad vamos a resolver el siguiente caso de descomposición en factores, que es una suma o diferencia de potencias impares. Recuerda que ya tenemos videos de los casos anteriores. Te recomendamos que sigas nuestro canal de YouTube para que los aprendas. Bueno, aquí en el lado izquierdo tenemos en nuestra pantalla los pasos para descomponer en factores de una expresión algebraica y además los casos y cómo podemos identificar. Lo primero que debemos ver es si existe factor común. En este caso no existe factor común porque no se repite un número o una letra en todos los términos. Por lo tanto, no es factor común ni agrupación de términos porque habíamos manifestado los casos en los que son agrupación de términos, deben tener 4, 6 términos, etc. Aquí en esta oportunidad solo tenemos 2 términos, por lo tanto, una vez que contamos el número de términos, fíjense en que luego dice contar el número de términos, tenemos 2 términos y vamos a los casos de 2 términos que son los siguientes. Diferencia de cuadrados. Diferencia quiere decir que existe un signo menos aquí, por lo tanto no es una diferencia de cuadrados, queda descartado. Luego tenemos una suma o diferencia de cubos. Para que sea una suma de cubos, este exponente debe ser divisible para 3 y el 5 no es divisible para 3. Por lo tanto, quiere decir que no es este caso, ¿no es cierto? Entonces no es una suma o diferencia de cubos, suma de cubos en este caso porque está con más. Luego pasamos a una suma o diferencia de potencias impares, que es el caso que nos queda de 2 términos. Entonces identificamos que es una suma, porque está el signo más, y de potencias impares, porque en este caso tenemos el número 5. Acá se sobreentiende que el 1 está elevado al exponente 5. Es decir, que ya hemos identificado que se trata de una suma de potencias impares. En estos casos vamos a encontrarnos con exponentes con el 5, o en este caso como el 7, o de pronto un 11. Pero el 6 no podría ser porque es divisible para 2, podría ser ya una suma o diferencia de cuadrados. Y de igual manera el 9 es suma o diferencia de cubos. Entonces, repito una vez más, los exponentes van a ser 5, 7 u 11. Entonces, lo que vamos a hacer es a factorar esta expresión. ¿Cómo se factora? Se abre dos paréntesis. En el primer factor se pone las raíces de estos dos términos. En este caso debemos sacar la raíz quinta. Siempre me va a indicar el exponente la raíz que debo sacar. Entonces, la raíz quinta de la quinta es A y la raíz quinta de 1 es 1. Y en el siguiente factor, aquí viene la parte interesante, vamos a poner el primer término, la primera raíz, que en este caso esta de aquí, esta es la primera raíz, ¿sí? La primera raíz, elevada en un exponente menos el que tiene la expresión original, es decir, a la cuarta. Restamos 1. 5 menos 1 nos da 4. Luego, cuando tenemos aquí una suma, los signos van alternados, es decir, más menos. Y continuamos. La primera raíz, y le restamos ahora en 1 el exponente del que tenemos aquí, es decir, 4 menos 1, 3, y aparece la otra raíz, o sea, la segunda raíz con exponente 1, es decir, 1 a la 1 que nos escribe el exponente 1, lo dejamos así, luego tenemos más, y seguimos el procedimiento, la A le restamos 1 al exponente, queda cuadrado, y en cambio la otra le subimos 1 al exponente, le sumamos 1, es decir, 1 más 1, 2. Seguimos menos, le restamos 1 a este de aquí, que sería 2 menos 1 a la 1, y este le llevamos en cambio a cubo, porque se suma 1. Y finalmente más, le restamos 1, y vemos que aquí tenemos 1 menos 1, nos quedaría 0, y todo número o cantidad elevado al exponente 0 es igual a 1, por lo tanto A ya no va, y 1 le sumamos el exponente 1, sería la cuarta. Finalmente resolvemos estas operaciones, y aquí el primer factor quedaría tal como está, A más 1, A más 1, no pasa nada ahí. En el segundo factor tenemos a la cuarta, nos queda a la cuarta, menos a cubo por 1 a cubo, vamos resolviendo, más 1 al cuadrado es 1 por a cuadrado, menos 1 al cubo es 1 por a, nos da a, y más 1 a la cuarta nos da 1. Y hemos terminado el primer ejercicio. Esta sería la respuesta del primer ejercicio. Vamos con nuestro segundo ejercicio que tenemos a continuación. Aquí tenemos nuestro segundo ejercicio que dice x a la séptima más 128. Obviamente, vamos a suponer que no sabemos de qué caso se trata. Debemos realizar el procedimiento. Primero, ver si existe factor común entre estos dos términos. En este caso, tenemos dos términos.
Y no hay un elemento en común porque no existe un número que esté contenido en los dos y tampoco la parte literal. Por lo tanto, el siguiente paso es contar número de términos y tenemos dos términos. Los casos de dos términos son los que tenemos aquí. Diferencia de cuadrados no puede hacer porque está el signo más y además el 7 no es divisible para 2. Luego, suma o diferencia de cubos tampoco puede ser, es decir que, vamos a poner aquí, diferencia de cuadrados no. Suma o diferencia de cubos tampoco puede ser porque el 7, o sea, el exponente tiene que ser divisible para 3 para que sea una suma o diferencia de cubos. Entonces, el 7 no es divisible para 3, por lo tanto, no es. Y nos queda el último suma o diferencia de potencias impares, que sí es. Habíamos manifestado que tiene dos términos y son potencias impares como el 5, el 7 y el 11, por ejemplo. Entonces, vamos a resolver. Sacamos las raíces de los dos términos. En este caso, el exponente es el que me indica qué raíz debo sacar. Es decir, que la raíz séptima de x a la séptima es x. Y más la raíz séptima de 128. Si sacamos la raíz séptima de 128, nos vamos a dar cuenta que es 2. Es decir, 2 multiplicado por 7 veces por sí mismo nos da 128. Y luego abrimos acá un corchete y hacemos el mismo procedimiento. La primera raíz, no se olviden que esta es la primera raíz. Vamos a poner aquí 1R, primera raíz, y esta es la segunda raíz. Entonces dice, procedimiento que la primera raíz, o sea, la x, debe estar elevado a un exponente menos el que se encuentra aquí, o sea, x a la sexta. 7 menos 1, 6. Luego, como es una suma, van los signos alternados. Menos, aquí restamos en 1 el exponente de este 6, nos va a quedar 5. A 1 lo restamos, y aparece la otra raíz, que en este caso es 2, con exponente 1 que nos escribe. Más. Seguimos, le restamos 1 al exponente de la x, nos va a quedar 4. Y en cambio la otra raíz, que es el 2, le sumamos 1, que sería 2. Seguimos el procedimiento, restamos 1 al exponente de la primera raíz, x cubo, y al otro en cambio le sumamos 1, 2 al cubo. Porque aquí tenemos al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces 2 más 1 nos da 3. Y continuamos. Continuamos. Y aquí nos queda más x, restamos el número exponente que está aquí 3, se hace 2. Y aquí el 2 en cambio lo llevamos a un exponente que sería 4. 3 más 1, 4, ¿no es cierto? Ya tenemos el 4, seguimos. Más, aquí en cambio restamos 1, queda x. Y nos queda 2 a la quinta. Y finalmente menos, perdón, aquí sería más, aquí es menos. Aquí es menos, corrijamos, sí, menos. Se olviden que los signos son alternados. Entonces aquí tenemos menos y finalmente en el último término tenemos más. La x tiene exponente 1 menos 1, 0, ya no es necesario ponerle y nos quedaría 2 a la sexta simplemente, como último término. Algo que te puede ayudar a darte cuenta si estás realizando bien el procedimiento con el número de términos es que este exponente que tenemos aquí, que en este caso es 7, nos indica el número de términos que debemos tener aquí en este segundo factor, o sea, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. No te olvides que los signos menos o más son los que separan los términos de una expresión algebraica. Por lo tanto, ya estamos bien. Acá fíjense que son 5 o deben ser 5. Acá también tenemos 1, 2, 3, 3, ¿no? Entonces este es el término 3, 4 y 5. Entonces este exponente nos indica el número de términos que va a tener el segundo factor. Bueno, una vez que hemos comprobado que está bien, resolvemos y encontramos la respuesta. X más 2, que es nuestro primer factor, nuestro primer paréntesis, queda igual. Y resolvemos el de acá, que sería x a la sexta. No tenemos problema. Menos 2 por x a la quinta, queda 2x quinta. ¿Sí? 2x quinta. Seguimos más. Y aquí tenemos que resolver 2 al cubo, no, 2 al cuadrado, perdón, 2 al cuadrado. Nos da 4 y por x a la cuarta, 4x cuarta. Continuamos. Seguimos, dice menos. 2 al cubo es 8 por x cubo, 8x al cubo. Continuamos. Más. 2 a la cuarta es 16. 16 por x cuadrado, 16x cuadrado. 16x cuadrado. Y finalmente, menos 2 a la quinta, que sería 32x. 2 a la quinta es 32 y por x, 32x. Y más z a la sexta. Y hemos finalizado
perdón, y más 2 a la sexta, que en este caso es, vamos a borrarle aquí, es 2, ¿no? 64. 2 a la sexta, que es 64. No se olviden que aquí es 2 a la sexta y 2 a la sexta es 64. O sea, quiere decir el 2 multiplicado por sí mismo 6 veces. 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, 32 y 64. De esta manera hemos obtenido la respuesta a nuestro ejercicio de, en este caso, una suma de potencias impares. Espero te haya servido y nos vemos en una próxima oportunidad con un nuevo caso de descomposición en factores. Sigue nuestros canales de YouTube y dale like a nuestra página para que te mantengas al tanto.